sistemas de desagües tienen que estar ventilados. Tienen que estar ventilados, ¿por qué? Principalmente porque si no están ventilados, se pueden producir lo que se llama sifonamiento. Los desagües deben estar aislados de las partes internas de los edificios mediante un sello hidráulico que se produce en los sifones, ya sea sifón directo o sifón interno o sifón externo. Analicemos los desagües. Por ejemplo, el desagüe del sanitario no se le pone en la tubería, en el desagüe no se le pone sifón. ¿Por qué razón? ¿Quién me explica eso? ¿Por qué razón al sanitario, al inodoro, no se le pone sifón en el desagüe? Porque el mismo inodoro lo trae, profe. Esa es la respuesta correcta. El inodoro en su composición, en su estructura, trae un sifón interno. Entonces siempre permanece con agua y pues no permite que los vapores o los gases que se generan, que se producen por la descomposición generalmente de la materia fecal, lleguen al interior de los apartamentos. Entonces, analicemos un baño completo. Bueno, ya me dijeron el sanitario. El desagüe de la ducha, ¿tiene sifón? Sí, profesor. Sí, tiene sifón directo. Y el desagüe del lavamanos también tiene. Pero lo tiene por fuera. Lo tiene externo, exactamente. No está dentro de la estructura de las tuberías del desagüe. Eso se le coloca en la parte externa. Las lavadoras tienen desagüe. ¿Tienen sifón? ¿Tienen sifón en el desagüe? Es la pregunta. Sí, profe. Sí, claro. Sí. Se les pone un sifón en la parte inferior de la columna, porque generalmente es con las lavadoras, pues las lavadoras tienen su propio, digamos, motor que puede sacar el agua de la lavadora y mandarla al desagüe. Entonces, el desagüe en la parte inferior, cuando pega entre la pared, entre el muro y el piso, ahí se le pone el sifón. Y el lavadero pues tiene sifón. Bueno, hay algunos lavaderos que lo tienen en la tubería y hay otros lavaderos que lo tienen como un lavamanos, entonces, indistintamente. Entonces, siempre hay un sifón cuya función es tener siempre una cantidad de agua acumulada ahí para evitar que los gases, nuevamente les digo, de la descomposición de la materia fecal, lleguen al interior de la vivienda, porque el olor es bien feo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, si un sistema no tiene ventilación, ¿qué pasa? Que el sistema cuando hay una descarga, eso ya se los he explicado, cuando hay una descarga, el volumen de agua, cuando fluye a través de la tubería, va arrastrando el aire que tiene al frente. Entonces, si ese aire no tiene por dónde salir, ¿qué pasa? Que ese aire, como es un gas, empieza a comprimirse. Y si empieza a comprimirse, a medida que más se comprime, alcanza más presión. Y si alcanza más presión, puede llegar inclusive a levantar los sellos, aunque sea por un instante, levantar el sello hidráulico, levantar el agua que está en el sifón, y entonces permite que el gas llegue a los espacios interiores de la vivienda. Entonces, un sistema de desagüe de aguas residuales debe estar bien ventilado. Todo bien.
Bueno, entonces vamos a leer un poco el texto. Básicamente, nosotros debemos conectar. Hay muchos diseñadores y autores que hacen que o conectan la ventilación por el lavamanos. A mí particularmente me gusta conectar la ventilación en el sanitario. Yo les expliqué y les mostré en la clase pasada que Cadi. Luis Pérez, por favor, apaga el micrófono. Pérez, Luis, apaga el micrófono. Ya. Pérez, Luis Pérez. Vamos. No puedo, bueno. Luis Pérez, el micrófono. Entonces, les decía que es importante siempre, lo ideal es ponerle una columna de ventilación lo más próxima a la columna de desagüe o al bajante de aguas residuales y conectar un aparato o dos aparatos o un aparato del baño. Con un solo aparato que usted conecte ya tiene, y sobre todo si conecta a los sanitarios. ¿Por qué? Porque ese es el mayor flujo que usted va a obtener, porque la descarga es grandísima. Entonces, si usted digamos, lo ventila inmediatamente, pues no va a tener problemas con sifonamiento. Vamos a leer un poco de lo que dice el maestro Pérez Carmona sobre las ventilaciones y las vamos analizando en el libro de Pérez Carmona. Ya les presento. Este primer párrafo, están viendo el libro de Pérez Carmona, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿lo ven bien o aumentamos un poco? Si puede aumentarla mejor. Un momentito. Un momentico. Me toca salir un momentico. Ahora está mejor. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, este primer párrafo que tiene el maestro Pérez Carmona en su libro, prácticamente hace el convenio de por qué se debe ventilar un sistema de desagüe de aguas residuales. Dice, se ventilan las tuberías de aguas negras para proteger los sellos hidráulicos y para airear los drenajes. Con el anterior propósito se mantiene la presión atmosférica dentro del sistema y se evitan cuando menos tres grandes problemas, que son pérdida de los sellos en los sifones,
retraso del flujo y deterioro de los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que pérdida de los sellos, pues todo esto es un eventos que se producen simultáneamente. Si no tiene ventilación y hace una descarga de un sanitario, a medida que va fluyendo a través de la tubería, pues va presionando. Entonces, esa presión también actúa sobre los aparatos sanitarios, sobre la tubería, y la pone a resistir presiones. Y adicionalmente, retrasa el flujo, porque encuentra, entre más vaya arrastrando aire, más se va presionando y el flujo se retrasa. Tiene una interferencia de parte del aire comprimido que va arrastrando. Entonces, y lo de los sellos en los sifones. Entonces, esto prácticamente es el meollo de la situación. O sea, ¿por qué se deben ventilar los sistemas de desagüe sanitarios? Dice, para dar ventilación adecuada a un sistema de desagüe, el proyectista debe tener conocimiento de los principios que rigen las condiciones atmosféricas. Debido a la importancia de la atmósfera y la acción que tiene en la ventilación y en los problemas relacionados con ella, vale la pena destacar algunos datos. Rodeando la superficie terrestre hay un volumen de mezcla de gases conocido como capa o atmósfera. Contiene aproximadamente el 21% de oxígeno, 78 de nitrógeno, 94 de argón, 003 de dióxido de carbono, así como neón, criptón, ozono y otros gases. A pesar de que se indica que el espesor es de 965 kilómetros, el espesor exacto de la atmósfera todavía no se conoce. La atmósfera tiene una densidad de 1.29 gramos por litro en condiciones normales de temperatura y presión. Es importante pues que sepan que no es lo mismo la presión atmosférica, ya ese es un principio que lo deben tener muy claro en hidráulica y en neumática, que la presión atmosférica, a medida que uno va subiendo con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica aumenta o disminuye, les pregunto. Aumenta, profesor. ¿Estás seguro? Profe, ¿qué preguntó, profe? Pregunté que a medida que uno va subiendo con respecto al nivel del mar, La presión atmosférica disminuye, profesor. disminuye, exactamente, porque es menos espesor de capa de atmósfera que le está haciendo peso a uno, porque eso tiene un peso y ese peso precisamente es la presión que le ejerce la atmósfera a cualquier cuerpo que está sobre la Tierra. Sí, aquí vemos un esquema. Fíjense que a nivel del mar la presión es mayor que, por ejemplo, en esta cima. Eso es clarito. A medida que usted va subiendo, pues va disminuyendo la presión sobre el cuerpo. Bueno, pérdida del sello en los sifones. Ese es el principal problema que se soluciona haciendo una buena ventilación del sistema de desagüe de aguas residuales. Es uno de los más frecuentes en los sistemas de desagüe. Esta falla puede atribuirse directamente a ventilación inadecuada de los sifones y a las presiones negativas o positivas. Se pueden al menos señalar 5 formas de pérdida de sello de los sifones. Acción directa. ¿Qué dice de la acción directa?
Se da comúnmente en aparatos que no están ventilados y que prestan servicios tales como sanitarios, lavamanos y pequeños vertederos, que dada su forma ovalada, descarga su contenido con gran brusquedad y no proporciona la pequeña cantidad de agua de desperdicio necesaria para volver a llenar el sifón. Este es el resultado de condiciones atmosféricas desiguales causadas por el flujo rápido de agua en el sifón. Entonces, si tienes un flujo aquí se ve claro. Usted tiene este sifón aquí, tiene su sello hidráulico normal. Si usted le hace una descarga rápida y esto no está bien ventilado, ¿qué pasa? Que esto se llena rápidamente, bruscamente, y es capaz de, como este flujo no sale rápidamente, ¿qué pasa? Que él arrastra todo y puede dejar esto sin sello cuando se baje totalmente la columna de desagüe. Esto queda sin sellos hidráulicos y salen los gases. Entonces, ese es el primer problema que se puede presentar. Bueno. El segundo es por acción indirecta. Ocurre de manera indirecta, o sea, por impulso del agua a medida que pasa por la salida del sifón de un aparato. Es el resultado de una presión negativa causada por la descarga del agua en el aparato instalado en un bajante que presta el servicio de otro aparato colocado en la parte inferior. Ese este esquema que tenemos aquí. Como no está ventilado, cuando usted hace una descarga, ¿qué pasa? Se llena todo este tubo y aquí presiona esto. Y si este sello es capaz, como no baja rápido, es capaz de subirlo y produce que el gas que está dentro de la tubería pueda salir por aquí. Contrapresión se origina por una presión positiva en el interior del aparato. Es una forma muy seria, no solo porque permite la entrada de los gases a la edificación, sino también porque si una persona está utilizando el sanitario en el momento de la contrapresión, puede resultar herida o recibir un baño muy desagradable. Es este tema. O sea, usted tiene conectado, claro que esto es una conexión mal hecha. Usted no puede conectar esta tubería directa aquí a esto. Entonces, si viene una descarga por aquí y no hay suficiente ventilación, ¿qué pasa? Que la presión hace que esto se levante. Y si usted está sentado en ese momento en el sanitario, pues se tendrá que meter enseguida a la ducha, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Bueno. La evaporación. Esa es otra forma secundaria de la pérdida del sello del sifón. O sea, eso sucede bastante a veces en los sifones que llaman unos sifones de piso. Usted a los baños, a veces le pone un sifón adicional fuera del de la ducha, en la parte externa, donde está el área del sanitario y el lavamanos, para efectos de poder evacuar el agua por el lavado del sanitario. Entonces, a veces por las altas temperaturas y por la no utilización, porque a veces no se lava bastante eso, sino que simplemente se trapea. Y entonces, por ahí no le está entrando agua. Entonces, con la temperatura, pues se va evaporando el agua y llega un momento en que no tiene, se le pierde la cantidad de agua en el sifón y queda sin agua y lógicamente el aire de gases del sistema pues llega al interior de ese baño. Atracción capilar. Sucede cuando, por ejemplo, por aquí por los sanitarios, por los lavamanos, por ejemplo, usted deja ir cabellos, deja ir hilos dentales. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se acumula aquí en el sifón y llega un momento en que este hilo dental, por ejemplo, o este cabello puede quedarse en una parte aquí y
llegar hasta parte en el desagüe. Entonces, por acción capilar el agua puede subir y bajar por aquí, por efecto de que tiene un cabello ahí herido o un hilo. Entonces llega un momento en que puede evacuar tanta agua que queda esto sin sello y por esta parte del gas sube aquí y lógicamente produce malos olores acá en la parte interior. ¿Sí a la orden? Sí. Ah, bueno, listo, ok. Bueno. Y otros efectos del viento, los vientos de gran velocidad que pasan por la parte superior del bajante por encima del tejado afectan el sifón. Si se produce un tiro hacia abajo de la bajante, tiende a agitar la superficie del líquido del sifón y salpica una parte de él sobre la salida, derramándola al sistema. Esto no es un problema muy serio, ya que es muy poco probable que se derrame todo el sello. Debe tomarse ciertas precauciones para que la localización terminal de la bajante no quede en limaollas, gavetes o tejados de pendientes bruscas en donde el viento pueda chocar fuertemente y entrar hacia el bajante. ¿Eso qué significa? Que los bajantes se ventilan con salida a la cubierta. Entonces, hay que dejarlos en zonas donde no penetre el aire, porque puede presentarse una tormenta con un aire con corrientes muy fuertes y que puede entrar el agua por ahí, el viento por allí y producir cierta presión que levante los sellos. Pero eso es muy poco probable que se presente, pero se puede presentar. Bueno, les voy vamos a hacer un break aquí y nos vemos a las 5 de la tarde para seguir con el tema, ¿ok? Bueno, profe. Listo. Listo. La longitud de tubería de ventilación que se debe dar en una bajante. Un ejercicio muy sencillo aplicando una fórmula, pero al final él presenta este cuadro que es el resultado precisamente de ese cálculo. Y es la, digamos que la base para uno, sin tener que calcular las longitudes de los bajantes que necesita, simplemente entra a este cuadro y diseña, así de sencillo. ¿Qué hace generalmente uno? O sea, el bajante de ventilación le pone uno el mismo diámetro del bajante de aguas residuales. Y va, digamos que a la fija. Miren lo que dice el cuadro. Dice, dimensiones de los tubos ventiladores principales. Diámetro requerido por el tubo de ventilación principal. Y acá, diámetro de la bajante en pulgadas y unidades de descarga. Entonces, cuando usted, por ejemplo, pone un bajante de ventilación de 4 pulgadas, entonces si pone el mismo bajante de ventilación de 4 pulgadas, el bajante de aguas residuales es de 4 pulgadas y el bajante de ventilación es de 4 pulgadas. ¿Qué significa este 300 que ustedes ven aquí? Dice longitud máxima del tubo en metros, o sea, que lo máximo que puede extenderse el bajante de ventilación son 300 metros. 300 metros es bastante, ¿cierto? Eso, pues, claro que en edificios altos, pues, no es tan, pero un edificio de 300 metros es bien alto, ¿no? No sé si existan. Sí existen edificios de 300 metros de alto. Bueno. Imagino que sí. Entonces,
simplemente el primer chequeo que hace uno es, pero fíjese cómo va bajando la longitud del metro dependiendo. Aquí hay otra digamos que otro parámetro que es importante tener en cuenta, el número de unidades que descargan por la bajante. Ya ese tema ya lo vimos y vemos cómo se suman el número de unidades que van bajando por determinado ramal o por determinada bajante, ¿cierto? Entonces, esta tabla es muy diciente. Usted entra, por ejemplo, número de bajante de aguas residuales en 4 pulgadas, que es lo que generalmente uno más usa, el de 4 pulgadas. 5 pulgadas, las tuberías de 5 pulgadas no se consiguen comercialmente. Usted las puede conseguir bajo pedido. Entonces, mira, las unidades que puede la descarga ventilar, 200, 100, 200 y 500. Pero fíjense que a medida que aumenta el número de unidades que está descargando por la bajante, la longitud del ventilador principal o del bajante de ventilación va disminuyendo. 300, 270 y 210. Entonces sí está claro la concepción que hay que tener. O sea, es simplemente chequear. Si yo tengo una bajante de 4 y por aquí pasan por ese bajante 200, lo máximo que puedo tener en longitud de la columna de ventilación es 270 metros. Entonces, pongamos el ejemplo. A ver, el grupo número 1, ¿de cuántos pisos era su edificio? Cualquiera de los del grupo 1. El ejemplo que hicieron para aguas residuales. De 3 pisos, profe. 3 pisos son, póngale tú 3 metros por piso. Serían 3, 9 metros, 10 metros. Entonces es sobrado de lote porque usted en columna de desagüe puede tener 10 metros y en ventilación otro tanto. Entonces es mucho menor de lo máxima capacidad que puede tener. Sí me expliqué. Y miremos una situación. ¿Se acuerdan cuántos, por decir algo, el bajante que hicieron el número 1? ¿Cuántas unidades tenía ese bajante o descargaba ese bajante? 30, 50, 40. ¿No se acuerdan? Profe, ¿cómo es la pregunta? Que no lo escuché muy bien. En el ejemplo del que estamos hablando, del que ustedes hicieron, ¿cuántas unidades máximas tendría? O sea, de los bajantes que ustedes diseñaron, ¿cuál descargaba más y cuántas descargaba? Unidades. ¿40, 50, 20? Si no estoy mal, 40, el bajante 40. número 3. Entonces, fíjense, un bajante de 4 puede ventilar hasta 100 unidades con una columna de 300 metros de longitud. O sea, si está la capacidad por debajo porque tiene 40 apenas, y aquí tiene una capacidad de 100, y usted puede ponerle 300 metros y apenas le va a poner 10 metros. O sea, que con esos diámetros que usted escogió y las longitudes esas, estamos sobrados en ventilación. En cuanto a ventilador principal, que es la columna de ventilación, o sea, la que va pegada al bajante de aguas residuales. Si este es el bajante, esta es la ventilación, entonces esta es la longitud de este tramo que puede llegar hasta 300 metros para el caso de que estamos viendo, ¿no? Está claro el tema. O sea, es para utilizar esta tabla.
Entonces, en una tablita ustedes tienen que poner bajante número 1, máxima, máxima unidades que puede ventilar con 100, para 100 unidades. La real son 40 unidades el ejemplo, entonces podemos, puede con hasta 300 metros y la longitud que yo le pongo son 10 metros. Ok. Porque lo máximo que se puede alargar son 300 y yo apenas le estoy poniendo 10, estoy ok en el ventilador principal. ¿Está claro cómo se maneja la tabla? ¿Ese silencio significa que sí entendieron o que no entendieron? No quedó del todo claro, Sí, profe. profe. ¿Cómo? ¿Podría repetirlo otra vez? Claro que puedo repetirlo y para eso yo estoy aquí, pero ¿por qué se demoran tanto en preguntar? Si no entendieron, diga, profesor, no entendí y nuevamente yo les explico. ¿Por qué demoran tanto para preguntar si eso no tiene ningún problema? Precisamente estamos aquí para aprender, ¿ok? Sí, señor. Volvamos al ejemplo, o sea, otro grupo que me diga de las bajantes que diseñó, ¿cuál fue el máximo número de unidades que tuvo? Y hacemos el ejemplo ese y enseguida verificamos, ¿ok? Cualquiera de los grupos que diga, bueno, bueno, entonces yo escojo el grupo porque el grupo 3, ¿qué le tocó? Profe, grupo 780. 80, listo. ¿Qué diámetro le pusieron a la bajante? 4 pulgadas. Sí, 4 pulgadas, profe. Estaba buscando el documento. Bueno, 4 pulgadas. Entonces, fíjense. Buscan entonces aquí diámetro del bajante, 4 pulgadas. Entonces, estaríamos aquí en la de 100 porque es menor 100, máximo 100, menor de 100. O sea, estaríamos aquí. Si ustedes le van a poner, que es lo que generalmente se hace, se le pone la misma diámetro a la columna de ventilación, que son estos diámetros que están aquí, que es 4 pulgadas. Entonces, si cruzamos aquí horizontal con el vertical, tenemos que la longitud máxima que se le puede poner a esa columna de ventilación son 300 metros. ¿Cuánto es la altura del edificio de ustedes? 4 pisos, profesor. 4 pisos de 12 metros. Máximo 15 metros. Lo que salga acá arriba del techo. Entonces, fíjense, pueden ponerlo hasta de 300 metros. Entonces, o sea que estamos ok, porque si se puede poner hasta una longitud de 300 metros y yo apenas le puse 15, estamos bien. ¿Sí cogieron ya el tema? Sí, señor. Sí, sí, ya. Bueno, eso es el tema del ventilador principal. O sea, de la columna que generalmente se pone al lado de la bajante de agua residual. Ok, a esa columna de ventilación hay que conectarle los aparatos
para que estén todo en contacto con la atmósfera, con la presión atmosférica. Si hay ventilación, el aire entra hasta allá y no tiene problema para entrar y para salir. Bueno, ahora hay otro cuadro que nos da la longitud máxima que se puede conectar al bajante, dependiendo también del número, igualito que aquí, que el número de unidades de descarga ventilada, pero ya para los ramales, para conectar el aparato con la columna de ventilación. ¿Ok? Vamos a buscar el cuadrito y lo analizamos también. Este es más o menos el tema de una ventilación. Si esta es una columna, fíjense, es una columna de aguas residuales o bajante de aguas residuales, perdón. Entonces, cada piso está conectado a este bajante. Él tendrá su número en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pisos aproximadamente. Un edificio de 20 pisos son 60, 60 y pico metros. ¿Ok? Entonces, a cada piso, si esta es la columna de ventilación, en cada piso hay que conectar los aparatos para que se ventilen el piso. Pero cuando ya llega a cierto intervalo entre 9 y 10 pisos, hay que hacerle otra conexión. No solamente se conecta arriba, abajo, en la parte inferior y en la parte superior, sino también en intermedio, para que haya más comunicación de aire. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el bajante, aquí tenemos la ventilación, o sea, más o menos en una proyección de tuberías. Y aquí conectan no el sanitario, sino que conectan el lavamanos. Este es el lavamanos y lo conectan por la parte de arriba acá a la ventilación. Ahí donde se conecta el sanitario. O conectan directamente conectan directamente a mí me gusta el sanitario directamente, o sea, el sanitario, y usted lo conecta aquí y lo conecta a la bajante, a la columna de ventilación. Fíjense que esta es la proyección, ¿no? Esta es la columna, el bajante de aguas residuales, y esta es la ventilación, la columna de ventilación. Entonces uno debe conectar un aparato de esto a esa columna. Puede interconectar varios aparatos y conectarlos a la columna. Ahora les muestro un ejemplo. Bueno, pero miremos el otro cuadrito que es importante para lo de los ramales. Aquí está. Prácticamente entonces, 7 es el diámetro del ramal horizontal del desagüe. Fíjense, ya no están hablando de la columna, sino del diámetro del ramal horizontal. Generalmente también es 4. Número máximo de descarga, 4. Para 2 pulgadas, máxima longitud del tubo de ventilación en metros, 2.1, 6 para 2,5, para 3, 15.6. Entonces usted puede fácilmente conectar desde su ventilador, desde el aparato hasta la columna de ventilación en
2 en 3 pulgadas, dependiendo de la máxima longitud que necesitamos, que tiene el ramal. O sea, este no es nuevamente les repito, esta tabla ya es ramales principales y ventilación individual. Esto es para ramales principales. Y también tenemos el número de descargas. O sea, el ramal principal es el ramal horizontal que va colgado del techo. Generalmente en el primer piso hay una discusión sobre eso. Y la he tenido yo en diferentes foros y en diferentes cursos, porque mucha gente insiste en que, por ejemplo, en el primer piso donde hay ¿cómo es? Registros, no se necesita la ventilación, porque la ventilación apenas la descarga va arrastrando el aire y el aire llega al registro, pues ya se descompresiona, porque encuentra un volumen mayor. Entonces no se necesita. Entonces con esta tabla, pues usted puede calcular cuál es, si usted le va a poner fíjate, todo lo que puedes tú poner hasta 60 metros de tubería ventiladas con 4 pulgadas, teniendo 4 pulgadas. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero con este cuadro, ustedes el ramal horizontal principal es en 4 pulgadas, ¿cierto? La tubería que recoge los baños, del ejemplo de ustedes. ¿Quién fue el que me dio el ejemplo anterior del cuadro? Yo, profesor. Bueno, te pregunto a ti mismo, ¿cuál es el ramal? O sea, la tubería horizontal que conecta con el bajante es 4 pulgadas también, ¿cierto? Ya le confirmo. Sí, profe, 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tú tienes un ramal horizontal de desagüe, ¿cierto? Ramal horizontal de desagüe de 4 pulgadas y que tiene, en este caso no van a ser 100 porque él está recogiendo varios pisos, ahí van a ser menos en el caso de ustedes, pero de todos modos, si ponle tú que tenga el máximo, que son 60, me dijiste, ¿cierto? 80. 80, bueno, entonces son menores. Entonces, ¿qué significa y cuál es el diámetro de tu ventilador? 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Con estos 60 metros que tú puedes ventilar hasta 60 metros de longitud. Ese ramal horizontal se puede extender 60 metros y puedes ventilarlo con este ramal, con este bajante o columna de 4 pulgadas. O sea que el ramal horizontal que tú diseñaste en 4 pulgadas puede tener hasta una longitud máxima de 60 metros. En este caso yo me imagino que tendrá máximo 6, 7 metros, ¿cierto? Entonces está también ok. Sí, sí me expliqué. Sí, señor. Bueno, entonces ese es el quick de todo. Y que hay que tener en cuenta, hombre, que hay que conectar esa columna de ventilación tanto en la parte inferior como en la parte superior y sacarlo a la atmósfera para que esté en contacto con la presión atmosférica o con la atmósfera. Y ya ese es todo el quick. Entonces yo les voy a mostrar unos ejemplos de ventilación. Entonces, en verticalmente, la columna de ventilación, esta es la columna, el bajante de aguas residuales y esta es la columna de ventilación. Se conecta a la bajante de aguas residuales en la parte inferior y en la parte superior. Dependiendo del número de pisos, también hay que hacerle una conexión intermedia en caso de que, por ejemplo, cada 10 pisos hay que hacerle una conexión intermedia para que esté mejor ventilado.
Individualmente en cada piso, el ramal este horizontal que acabamos de ver tiene que conectarse a la bajante. Aquí está la conexión en cada piso, fíjense. En cada piso hay una conexión. Entonces, ¿cómo puede ventilar? De acuerdo a al aparato que usted quiere, que crea conveniente ventilar. Vamos entonces a mostrarle unas ventilaciones. Un momentico, ya me está abriendo el plano para mostrarles. Listo, profe. Ya están viendo en su pantalla un plano en AutoCAD. Sí, profe, ya se ve. Sí, señor. Entonces, para este ejemplo específico, la tubería roja es la tubería sanitaria de desagüe y la tubería magenta es la tubería de ventilación. Entonces, yo coloqué esta bajante aquí y al lado coloqué en la columna de ventilación. Correcto. Entonces, fíjense, conecto. ¿Cuál es la longitud para sacar del ramal en 4 pulgadas? Vamos a medirla aquí. ¿Hasta qué longitud se extiende? $12 metros. Entonces, de acuerdo al cuadro que vimos anteriormente, este ramal me puede llegar hasta 60 metros y lo puedo ventilar aquí sin ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Conecto cada uno de los sanitarios. Aquí me faltó uno, me faltó este. Este sanitario también tengo que conectarlo. Entonces, ¿cómo lo conecto? Bueno, con un codo reventilado. Yo se los mostré en la clase pasada, que tiene una salida y se conecta. Y todo se conecta al registro, a la columna de ventilación. Aquí con 2 pulgadas. 2 pulgadas lo puedo conectar sin ningún problema. 2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas, hasta aquí.
Y con eso garantizo que no va a haber ningún problema porque todo esto está ventilado. O sea, esta descarga llega aquí, por decir algo, y enseguida el aire sale por aquí y llega a la parte superior. ¿Por qué? Porque esta tubería magenta está más alta que la tubería de desagüe. ¿Por qué? Esa usted no tiene que ponerle ventilación, esta la puede tener pegada a la placa sin ningún problema. No tiene que ponerle ninguna pendiente porque ahí lo que va a circular en el fluido es aire. ¿Sí? Es un gas que no necesita para circular pendiente. Entonces, es conectar cada uno de los aparatos. Lógicamente que todo tiene que estar interconectado para que llegue. Fíjense que yo conecto a esta tubería desde este baño, lo conecto aquí y enseguida pues voy conectando cada uno. Aquí me faltó este que debe conectarse aquí. Así. O para este lado, para cualquiera de los dos. Puede conectarse así. Saliendo de aquí, aquí, y lo conecto aquí. O para este lado, para no tropezarme con estas tuberías, lo conecto así. Lógicamente que esto es a mano alzada y no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo es la metodología? Hombre, simplemente buscar en el primer cuadro a qué diámetro pertenece la columna y vemos que eso 4 pulgadas puede llegar hasta 300 y dependiendo del número de unidades que vaya a bajar por ese bajante, valga la redundancia, así será entonces la longitud que puedo tener de columna. Para nuestro caso de 5, 6, 7 pisos, 8, 10 pisos, eso está sobrado de lote. Y en cada piso, a cada columna de ventilación, tengo que conectarle los aparatos. Usted puede conectar el lavamanos, lo puede conectar. Pero como les dije, el mayor caudal que fluye y el que tendría más capacidad de comprimir el aire que arrastra, precisamente porque, fíjense, está corriendo con un diámetro de 4 pulgadas, entonces ese es el mayor diámetro que hay, el que sale, la descarga que sale de un sanitario. Entonces por eso yo me he acostumbrado a ventilar los sistemas que yo diseño en el sanitario. Conecto todos los sanitarios los conecto a la ventilación y ya con eso mortus et no resoy un calaveratus seu. ¿Está claro? Fíjense que el trazado de la tubería magenta no es a 45 grados. Lógicamente, pongo 45 cuando la circunstancia del desagüe del sanitario lo amerita. Aquí está 45, yo tengo que seguir en 45 porque el codo reventilado sigue esa misma dirección. Entonces tengo que, pero puede ser fíjense, con codos de 90 y codos y test para ir conectando. Aquí vamos a hacerle la ventilación al que falta. Vamos a ver. Aquí.
Entonces ya conecté aquí y tengo que conectar con una T acá. Entonces vamos a copiar esta misma T, copiar. Pero fíjense que aquí se me monta sobre la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrimar esta tubería hacia acá para que no haya problema. Y esto, conectarlo aquí. Y listo, ya tengo todo mi sistema conectado. Cada uno de los baños de los sanitarios, y conectado a la ventilación. Entonces, está claro, es simplemente ir a cada uno de los primeros, ubicar el bajante en el sitio lo más pegado no necesariamente, o sea, no, si se permite, usted lo pega, pero si no tiene, por ejemplo, que no hubiera, por cualquier circunstancia, tuviera que ponerlo acá, pues sería lo mismo, ponerlo acá, pero tiene que conectarlo así como está allá arriba y abajo, al final y en la parte inferior, interconectar tanto la columna de ventilación con el bajante de aguas residuales. Pero generalmente uno lo coloca ahí al ladito. Y cada uno de los sanitarios, así es como lo hago yo. Pero ustedes también, hay autores y diseñadores que lo conectan a los lavamanos. Aquí, por ejemplo, aquí lo conectarían a este lavamanos. Y de pronto aquí conectarían el lavadero y conectarían cada uno de los lavamanos en cada uno de los baños. Pero por experiencia les digo que si uno conecta el sanitario, está uno curado en salud, como dicen por ahí. Porque esa es la mayor descarga que se produce. Entonces, si usted ventila la mayor descarga, no va a tener problema con las demás descargas. ¿Estamos claros? ¿Entendieron el tema? Sí, profesor, quedó claro. Entonces, para la próxima clase, ustedes tienen que hacerme el trazado de ventilación, o sea, hacer el diseño de la ventilación del sistema que ustedes diseñaron, de desagüe, y el cuadrito de cálculo, así como les digo, o sea, entrando en el cuadro tal, tantas bajantes, tantas unidades, esto es mayor que esto, ok, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, si no tienen preguntas, aquí estamos por finalizada la clase en el día de hoy. Les repito, para la próxima clase, que es el lunes, deben traerme el diseño de su sistema de ventilación para el diseño de aguas residuales que hicieron para el trabajo anterior. Trazado en plano y el cuadrito de cálculo, que es simplemente verificar que lo que ustedes trazaron y diseñaron es menor que lo que dicen los cuadros. Así de sencillo. ¿Ok? Listo, profe, quedamos pendientes con eso. Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces aquí terminamos y que pasen buena noche. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego, profesor. Profe, muchas gracias.